Vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, muy buenos días. Pascal, muy buenos días a ti y a quienes nos escuchan en este momento. Pascal, antes de cualquier otra cosa, debo decir que vi con suma atención el segundo video que tuvo a bien subir el área correspondiente de Presidencia de la República, casi 15 minutos o un poquito más, donde el presidente hace gala de que ya está recuperado, que ya salió negativo y caminó por unas escaleras, las de Palacio Nacional, que sin ánimo de cualquier otra cosa, debo decir que ante esa majestuosidad de esas escaleras, de eso, pues nuestro presidente se veía pequeñito, muy pequeñito. No es ni el espacio ni el momento aquí, Pascal, para que comente sobre las cosas que mencionó el presidente. Habrá oportunidad en otros espacios de hacerlo con la debida amplitud. Solamente diré dos cosas. Es grave el nivel de desconocimiento de nuestro presidente de la materia económica, no solo en la parte del campo, que dijo ahí una serie de cosas que en otro espacio comentaré de manera detallada, revela, repito, no solo un desconocimiento, sino un desparpajo que le impide informarse realmente de cuáles las características de la economía mexicana actual. Y segundo, las palabras generales fuera de toda realidad en relación con la pandemia. No hay vacunas y va a tardar un tiempo México en obtener vacunas para satisfacer la urgente necesidad, valga esa aparente redundancia, que tienen hoy millones y millones de mexicanos de vacunarse o de ser vacunados. Él dijo, en tanto, de aquí a el último de marzo, todos los adultos mayores, con todo respeto para la investidura presidencial, está diciendo una mentira el presidente. Pero en fin, quien tenga interés puede verlo, buscar ahí en Twitter o en alguna red social, puede encontrar el video. Si diferimos en el juicio, respeto eso, pero lo más probable es que coincidamos. Pero vayamos al tema central hoy, Pascal. Hoy se cumplen 104 años de la promulgación de lo que algunos llaman la Ley Suprema, la Carta Magna, o para decirlo de manera clara, de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un documento plagado de sueños, de lecturas mal digeridas por muy pocos de los constituyentes, porque en su mayoría eran personas desconocedoras del derecho, desconocedoras de qué es una constitución. Sin embargo, ahí se plasmaron, como digo, se hicieron ciertos planteamientos que en ese momento ya eran absurdos y además inalcanzables. El México del año 1917 era algo que una constitución como esa que algunos cursis todavía llaman la primera constitución social del siglo, cualquier cosa que ello signifique. Hoy, Pascal, para desgracia nuestra, producto de la renuencia de nuestra clase política a entender cómo evolucionan las sociedades, cómo evolucionan las estructuras económicas que dan sustento y base a esas sociedades, se niegan, se negaron, se niegan y durante muchos años se negarán a entender que buena parte de la Constitución, por no decir casi toda, es el gran obstáculo que nos impide modernizarnos y sentar las bases de un mejor futuro para los mexicanos. Es un documento plagado de sueños, de aspiraciones irrealizables, de ocurrencias de cada poderoso en turno, pero lo que más resalta de ese documento, Pascal, califíquesele como se le califique, es que está anclada en el antepasado.
tanto en la parte laboral, el 123, como el 27 en materia del campo. No se diga en la parte política, meter en el artículo 41 algo que tú has repetido una y otra vez, un artículo que tiene un nivel de detalle que debería estar en una ley reglamentaria e incluso en un simple reglamento o en una cuestión administrativa. Eso es lo que nos gusta, Pascal. Una constitución que lleva ya, algunos hablan de 740 reformas, que prácticamente de nada han servido. ¿Por qué? Porque es al documento de pasado agregarle un poquito más de pasado. Hoy, este país, Pascal, que se debió abrir en 1987, le urge una nueva constitución, clara, corta, sencilla, que siente las bases de ese mejor futuro que estamos aspirando desde hace decenios. Un documento nuevo, Pascal, que elimine todos los obstáculos a la innovación, a la inversión, a la creación de fuentes de empleo permanente, etcétera, etcétera. Es un documento, pues, Pascal, arraigado profundamente en el pasado. Y eso es lo que les gusta a nuestros políticos y también a varias decenas de millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque el futuro hay que construirlo, Pascal. Hay que estudiar, hay que entender la realidad y tratar de vislumbrar el futuro tomando en cuenta los cambios que se han registrado en el mundo y con esos cambios y con nuestra realidad, redactar un documento que estimule verdaderamente esa modernización, que facilite la innovación, la inversión, el deseo de superarse de los mexicanos. En el campo, en los mercados laborales, en la educación, prácticamente campo que quieras tocar tú de la vida nacional, ahí está el obstáculo constitucional. ¿Quién en su sano juicio podría pensar que es útil una ley federal del trabajo con más de 1,100 artículos, por ejemplo? ¿Quién podría pensar que el artículo 27, redactado para un país que apenas estaba dejando el porfiriato y no lo dejó del todo, todavía en los años 30, 40 teníamos grandes remanentes de ese periodo, el artículo 27 en su fracción 15ª limita la propiedad de la tierra a niveles que vamos a suponer que eran correctos en 1917. Pero hoy, cuando tenemos empresas en la parte agrícola o frutícola o forestal que poseen cientos de miles de hectáreas, economías de escala, etcétera, y que nosotros digamos que un particular no puede poseer más de 100 hectáreas de riego y eso estimula la simulación, la sinvergüenzada de andar haciendo como que no es de aquel, pero es mío, de una serie de cosas, porque eso es lo que nos gusta, Pascal, simular. No tocamos la Constitución, pero le damos vuelta a la ley. Y quiero terminar, Pascal, refiriéndome a dos pequeños libros. Uno que es clásico, que todos los abogados estudiosos lo conocen, que es ¿qué es una constitución?, de Ferdinand Lasalle. Son unas conferencias que dio él en el año 1800 y tantos, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero es un clásico este libro. ¿Qué es una constitución? Es un librito pequeño muy interesante. Pero luego hay otro, Pascal, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica con participación de investigadores del CIDE y de la Suprema Corte, con motivo del centenario del inicio de la revolución, cuando los festejos del bicentenario, 200 del inicio de la Guerra de Independencia y 100 de la Revolución Mexicana. Es un librito fundamental para entender el derecho de propiedad y la Constitución de 1917. Un manuscrito perdido de don Emilio Rabasa fue recuperado por uno de sus parientes y es un excelente documento, Pascal. Además, hay 2 o 3 ensayos ahí muy interesantes, uno del doctor José Ramón Cosío, el otro
de una investigadora que con toda seguridad es familiar de don Emilio Rabasa, de tal manera pues que esto aclararía muchas cosas en lo que se refiere al atraso del campo mexicano, Pascal. A cambio de eso, ¿qué tenemos? Al inicio de esta legislatura, dos engendros para crear una nueva ley agraria, uno del senador Monreal, plagado de demagogia, y otro de este hombre que no se sabe si es agitador o senador, que es José Narro, donde de una ley, la ley agraria promulgada con el presidente Salinas, sacó 3 leyes, y ahí están las iniciativas congeladas. Qué bueno, porque no sirven absolutamente de nada ambos proyectos. Es mi comentario, Pascal. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes por esta vía. Gracias. Buen fin de semana, Ángel. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Ahí está el comentario de Ángel Verdugo.